Según la última encuesta CACEN, el adulto mayor, la cantidad de personas con más de 60 años ha aumentado en un 9,3%. Esa tendencia confirma el envejecimiento de la población chilena, representando, entre otras cosas, un desafío importante para las políticas de ayuda dirigidas justamente a ese grupo etario. Queremos analizar un poco más de eso. Nos acompaña aquí en el estudio de CNN la directora del Senama, Rayén Inglés. Rayén, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias. Muy bien. En general, y de hecho nosotros lo comentábamos fuera de micrófono, a nuestra edad uno dice, hoy no quiero llegar a viejo. Y hay una sensación instalada en la ciudadanía que cuando uno llega a viejo, en vez de gozar la vida, que es lo que uno debería estar haciendo, se llena de preocupaciones porque las pensiones son malas, porque los remedios son caros, porque la posibilidad de inculcarse o de incorporarse al mundo laboral y seguir activo no siempre se dan. ¿Cómo vive hoy día el adulto mayor? Bueno, en primer lugar, cierto, destacar el desafío que significan los datos lanzados ayer por la ministra de Desarrollo Social en el marco, cierto, de la CACEN. En este sentido, reconocer además que vivimos en condiciones donde no estamos preparados para la vejez y el envejecimiento. No lo hacemos desde la individualidad y tampoco lo hacemos desde la construcción social de espacios amigables o entornos favorables. Es por eso precisamente que las políticas públicas, cierto, hoy día tienen algo que hacer con estos datos, en el marco, cierto, de proteger derechos y de saber cuáles de esos derechos debe proteger con mayor prioridad. Y en este contexto específico, la mayor parte de la ciudadanía ha crecido en una sociedad donde se le hizo culto a la juventud, en un marco donde la mayoría de nosotros no piensa que va a envejecer y en un marco donde además las personas mayores son un capital social activo que tenemos que aprovechar. De las prioridades, cuando en la respuesta anterior usted me decía hay un montón de prioridades si yo le preguntara hoy día, ¿qué es lo más urgente? Si de usted dependiera en el 100% poder llevar adelante la acción, ¿dónde estarían puestas las miradas más prioritarias? Lo primero es reconocer que hoy día las personas mayores y la vejez en general como fenómeno obedece a un conjunto de situaciones que son multifactoriales y en este sentido, cierto, destacar que no solamente el ingreso es uno de los elementos fundamentales, por lo tanto el rediseño de programas con pertinencia centrado en la descentralización, en el enfoque de género, el cuidado, la atención y en un marco preventivo es lo urgente. Esto significa atender el envejecimiento de la vejez. El aumento de los cortes poblacionales mayores de 80 años implica necesariamente asumir el desafío del cuidado y la atención especializada de largo aliento, pero además de alto estándar. Entonces, ahí está principalmente la construcción, por ejemplo, de espacios para la vejez. Hablamos de establecimientos de larga estadía, hablamos de centros diurnos que permitan también asumir el desafío que significan el mayor número de adultos mayores viviendo solos y, por otra parte, cierto, también generar un modelo que sea la base de que a futuro nos plantee un sistema de cuidado y atención de largo plazo. Esta encuesta decía que hay 2.885.157 personas que tienen sobre los 60 años. Pero uno mira hoy día y uno no ve como un adulto mayor a una persona que tiene 64, 65, que están, muchos de ellos plenamente activos, que están perfectamente lúcidos, que están físicamente también en perfectas condiciones. ¿Es correcto poner, a juicio suyo, esa barrera de los 60 para decirle a alguien que es un adulto mayor? Bueno, lo primero, cierto, es señalar que la definición de adulto mayor tiene que ver con un contexto de separación de grupos etarios, ¿ya? Y desde la normativa vigente en nuestro país, adulto mayor es todo aquel que tiene 60 años y más. Tiene que ver con el reconocimiento de una etapa del ciclo de la vida. No tiene que ver con asumir que usted ya no está en condiciones de seguir haciendo. Tiene que ver con asumir que el ciclo de la vida tiene distintas etapas y la vejez constituye una de las más importantes. Y además de la más importante, una de las más largas. Nosotros inclusive con el envejecimiento de la vejez que está dando cuenta precisamente la CACEN, también tenemos que reconocer que muchas personas van a vivir o van a llegar a los 100 años y desde ese punto de vista la vejez se transforma en una etapa que puede durar 40 años. Y respecto de eso, 2.800.000 y tantos fracción, ¿cuántos de ellos son pobres? ¿Cuántos de ellos viven en una condición de indigencia? Hay también una cifra relevante que habla de las mujeres, que suelen ser más pobres en esa edad. Así es. El 8,4%, ¿cierto?, de las personas mayores vive en pobreza. Sin embargo, si uno lo compara con otros grupos etarios, es probable, ¿cierto?, que este número sea mucho más bajo y significativamente alentador.
pero desde el punto de vista de cuáles son las condiciones que se generan para que el adulto mayor pueda sentirse cómodo con la vejez. Nosotros hablamos de muchas otras condiciones, y precisamente ayer lo planteaba la ministra, un modelo preventivo donde además se incluya socialmente a la persona mayor, donde se reconozcan sus valores, su oportunidad, la trascendencia que tiene desde el pasado, el presente y el futuro. Y desde esta misma lógica, ¿cierto?, también atender a las personas mayores en una dimensión de reconocimiento y de buen trato, que es una de las cuestiones que no se aborda, porque generalmente nosotros hablamos de una oferta programática, que en este caso particular tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad para atender los múltiples desafíos de la vejez, pero también nosotros tenemos que atender la forma en cómo las personas construyen calidad de vida, que no solamente tiene que ver con ingresos. Asimismo, ¿cierto?, destacar que la presencia de las mujeres en la vejez es tremendamente interesante, no solo porque constituyen el 57%, sino además porque las mujeres, ¿cierto?, envejecen, viven más, pero lo hacen también en peores condiciones. Esto significa que aquí se repercute o aquí se redistribuye la proyección histórica o la segregación histórica que han tenido las mujeres. Hablamos de escolaridad, por ejemplo, donde en promedio los adultos mayores tienen 7,4 años de escolaridad, y en el caso de las mujeres, ¿cierto?, es 7,4. Entonces nosotros decimos las mujeres tienen menor escolaridad que los hombres. El índice de analfabetismo en las mujeres es más bajo, pero además cada vez más mujeres viven sola, producto también de que la vida de las mujeres se prolonga más que la de los hombres. Rayén, hay cosas bien particulares que, no sé, o debido a que no se ha logrado avanzar más rápido. Por ejemplo, la incompatibilidad que hay de que una persona que ya llega a su edad de jubilación, pero que está plenamente vigente, pueda seguir trabajando. Y por lo tanto, si tiene que pasar por aquello de tener las pensiones paupérrimas que hay en el país, pueda tratar de mejorar por su propio trabajo y experiencia la posibilidad de reinsertarse en un mundo laboral que le permita tener una mejor renta. ¿Por qué eso no ha podido ser posible? Bueno, lo primero que hay que plantear es que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se hizo una transformación muy importante a nivel previsional, y ahora, ¿cierto?, en el marco, ¿cierto?, de revisión del sistema de pensiones se encuentra trabajando una comisión, y precisamente la revisión de esta normativa forma parte, ¿cierto?, de las decisiones y de las propuestas que se van a generar en este marco específico. Rayén, bien, estábamos en una conversación con la directora del Senama, Rayén Inglés, hablando respecto de los resultados que arrojó la última CACEN. Gracias por estos minutos de interrupción, Rayén. Me quedaba una pregunta al menos cuando conversábamos respecto de la posibilidad de insertar al adulto mayor una vez pasada su edad de jubilación y de que pueda seguir contribuyendo incluso a mejorar sus pensiones, que hablábamos también son bastante malas. ¿Cuán posible es, por ejemplo, iniciativas más concretas, como, por decir algo, aumentar la edad de jubilación, cuestión que para algunos es una cuestión bien rechazada, pero para otros dice no solo permitiría mejorar la pensión, sino que además aprovechar un capital de personas que, si bien es cierto, sobrepasa los 60 años, está plenamente activo y vigente? ¿Qué mirada tienen ustedes desde el Senama, por ejemplo, respecto de eso? Bueno, lo primero, cierto, es que estamos trabajando en una política pública que incluye la reconversión laboral como uno de sus objetivos fundamentales para aprovechar las capacidades instaladas de los adultos mayores. Por otra parte, con nuestra ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, estamos trabajando también en generar espacio a través de los gremios, a través de las empresas privadas para la inserción de las personas mayores en distintos ambientes laborales. Por otra parte, nosotros también estamos analizando el sistema de pensiones a través de la Comisión Bravo, lo cual va a permitir, ¿cierto?, dar una respuesta que sea coherente, pero que además sea con pertinencia y que sea sustentable a través del tiempo. Nosotros tenemos que comprender dos cosas. El envejecimiento poblacional de Chile no va a detenerse. Nosotros tenemos hoy una población de un 16,7% de personas mayores, pero además de eso hay una tendencia al envejecimiento de la vejez, el aumento de los cortes poblacionales mayores de 80 años y el desafío de la dependencia. Y en este escenario también nosotros hemos observado, particularmente de esta encuesta, que hay un cambio en la composición sociocultural o sociodemográfica de la vejez. Hoy día es más rural, es más femenina, es más autovalente y tiene un marcado envejecimiento de la vejez. Finalmente, Rayén, si yo le preguntara a usted a qué país debiera mirar Chile, que lo haya hecho bien y que uno dijera este país es ejemplo a seguir, es un modelo de cómo ha resuelto la inserción del adulto mayor, la vejez con dignidad, de tener buenas pensiones y que una vida laboral activa finalmente se recompense al momento de
salir de las pistas del trabajo. Este es un fenómeno nuevo, ¿eh? Ningún país lo ha resuelto absolutamente. ¿Ya? Nosotros observamos con bastante interés lo que acontece en países de Europa, como España, Francia, Inglaterra en particular, y en países latinoamericanos como Uruguay, considerando, por supuesto, que la proporción de adultos mayores y las condiciones incluso climáticas de ese país son distintas a las nuestras. Sí. Y paralelamente estamos trabajando también internacionalmente en una mesa que dirigimos precisamente Chile de trabajo respecto a los derechos humanos de las personas mayores. Una Convención Internacional de los Derechos Humanos de las Personas Mayores también ayudaría mucho a que los países latinoamericanos y particularmente Chile, ¿cierto?, pusiera no solamente en el debate público el tema de la vejez y el envejecimiento, sino aumentar significativamente las condiciones, tanto presupuestarias, legislativas, de seguridad para la vejez y el envejecimiento. Rayen, queremos agradecerle mucho haber venido al estudio de CNN a comentarnos un poco más de esas cifras y conocer en qué están también con las políticas de inserción y de preocupación que deben existir hacia el adulto mayor en Chile. Que tenga una buena tarde, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.